Con oración vamos a empezar. Oremos juntos. Dios nuestro Padre, que nos ama, te damos gracias. Hoy es día del Señor, así que nos reunimos aquí para aprender tu palabra y tener la comunión. Está con nosotros y enséñanos a cada uno de nosotros según nuestro necesitemos. Señor, en este mundo sigue aumentando la maldad, por lo que mucha gente está sufriendo y está yendo hacia la perdición. Pero ellos no saben en dónde hay verdad y hay refugio. Pero nosotros sabemos bien, nosotros hemos encontrado el refugio verdadero en ti, Señor, y somos salvos. Y en la iglesia nosotros hemos crecido con tus palabras. Señor, a nuestro alrededor hay mucha gente todavía no conoce tu verdad, tu amor verdadero. Sabemos por qué nosotros hemos llevado nuestra vida en este mundo. Señor, danos tu ánimo y tu poder para que nosotros podamos anunciar tu evangelio a nuestros conocidos. Hoy, con tu palabra, queremos recibir la lección que tú quieres darnos. Señor, está con nosotros, enséñanos con tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús, quien nos ama siempre. Amén. Vamos a buscar Salmos capítulo 49. Salmos capítulo 49. Salmos 49. Vamos a leer juntos. Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría y pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído. Declararé con el arpa mi enigma. Porque he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodearé. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a su Dios su rescate. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Pues verá que aun los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación, dan sus nombres a sus tierras. Mas el hombre no permanecerá en una, es semejante a las bestias que perecen. Su camino es locura. Con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos, como rebaños que son conducidos al Seol. La muerte los pastoreará y los rectos se enseñorearán. Y de ellos por la mañana se consumirá su buen parecer
y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder de Seol, porque Él me tomará consigo. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva llame dichosa a su alma y sea loado cuando prospere. Entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. Y el hombre que está en honra y no entiende, semejante es la bestia que perece. Hace mucho calor, ¿no? Pero ahora por la lluvia, eso está agradecidos. Y en Cuernavaca, donde yo vivo también, hizo mucho calor, pero ahora por la lluvia, por eso hace fresco, agradables. También próximo mes, ¿qué habrá? Habrá retiro de verano, ¿no? Por eso, por este retiro, muchos hermanos tengan una buena enseñanza y cambien su vida. También algunos invitados nuevos vayan y escuchen el seminario bíblico para poder conocer el amor verdadero. Yo quiero hoy pensar aquí, Salmos 49, versículo 1, dice, oíd esto, pueblos todos, escuchad, y habitantes todos del mundo. Con este tema, yo quiero compartir algunas lecciones. El hombre que nace en este mundo vive escuchando algo, ¿no? En este mundo hay muchos sonidos, naturalezas, ¿no? El sonido del viento o el sonido de lluvias o los truenos, ¿sí? Y también el canto de los pájaros, ¿sí? Y también viviendo nosotros vivimos escuchando los consejos de nuestros padres, también muchas enseñanzas del maestro de este mundo, ¿no? Y también habrá algunos consejos de nuestros vecinos o amigos, ¿sí? Estos son necesarios para vivir en este mundo. Y también escuchamos muchos numerosos anuncios también, rumores, ¿no? En este mundo. Pero hay un sonido o hay una palabra que el hombre necesita escuchar primero, como una urgencia, mayor urgencia. ¿Qué es esto? Esto es una noticia del Evangelio, que Dios salva las almas de los pecados y el juicio. Por eso aquí, Salmos 49, Dios está llamando a todos los hombres del mundo, ¿sí? Así, versículo 6 al 8,
Así recomiendas, ¿no? No importa cuánta riqueza tenga la persona, esa riqueza no puede resolver sus pecados, ¿no? Versículo 6 al 8. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio. No se logrará jamás. Nadie puede ser salvo por sus riquezas, ¿no? Y el problema más importante para las personas en este mundo es la muerte, ¿no? Mucha gente prepara muchas cosas para su cuerpo, como si fuera a vivir para siempre. Pero al morir, no puede llevarse nada, ¿no? Versículo 16 al 19. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva, llame dichosa a su alma y sea loado cuando prospere. ¿Sí? Las personas tienen espíritu, así que son preciosos a los ojos de Dios. Entonces, en lugar de preparar las cosas materiales, deben preparar las cosas eternas, ¿no? Deben ser salvos para que su alma pueda entrar en el reino de Dios. Así que versículo 15 dice, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Así dice. Dios está hablando repetidamente. Escúcheme, ¿no? Oídme atentamente. Proverbios 4:10 dice, hijo mío, recibe mis razones. Así dice. Proverbios 8:32 también, hijos, oídme. Bienaventurados los que guardan mis caminos. Así dice. Es muy importante que el hombre preste atención a la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír, ¿no? Y el oír por la palabra de Dios. Sin falta, el hombre debe escuchar la palabra de Dios y creer para tener la vida eterna. ¿Sí? ¿Por qué Dios nos dio oídos? Para oír, ¿no? Para oír, para escuchar, para oír la palabra de Dios. Alguien dice, Dios nos dio dos oídos y una boca. ¿Es por qué? Escucha más, ¿no? Y habla poco, ¿no? Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Así dice. Cuando hombre nace, nace con los huesos. Normalmente 305 huesos. Así tienen. Pero mientras crecen,
los huesos innecesarios desaparecen y todos son 206 huesos se quedan. ¿Sí? Entre 206 huesos, solo hay 3 huesos que no crecen. Otros huesos crecen, pero solo, ¿cuántos? 3 huesos. ¿Saben cuáles huesos? Son huesos de martillos y el unque y el estribo. Todos son huesos para oídos. 3 partes. El deseo de Dios para nosotros es que escuchemos la palabra de Dios. Dios quería que el pueblo de Israel escucharan sus palabras, la palabra de Dios. Por eso, si nosotros leemos Salmos, sigue repitiendo, ¿no? Mi pueblo mío, oídme. Oídme. Pero el pueblo de Dios no escuchó la palabra de Dios. Isaías 48, 17 al 18, vamos a buscar. Isaías 48, versículo 17 al 18. Leemos juntos. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo y el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, y que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. O si hubiera atendido a mis mandamientos, ellos no escucharon, no obedecieron el mandamiento de Dios, ¿no? Por eso ellos fueron castigados por Dios, ¿sí? Fueron llevados como cautiverios. Sus países fue caídos. Escuchar a Dios significa creer en sus palabras y obedecerla, ¿no? ¿Quién puede obedecer la palabra de Dios? Los que temen a Dios, los que aman a Dios pueden obedecer su palabra, pueden escucharlas. ¿Sí? Los israelitas recitan cada día, todas las mañanas, Deuteronomio 6 y 4 al 9. O se los enseñan a sus hijos. Esto es su confesión de fe hacia Dios. Los judíos llaman estos versículos shemas, shema en su idiomas. Para no olvidar las palabras, el Deuteronomio, ellos, o sea, los judíos ortodoxos, aún todavía usan una pequeña caja que contiene las palabras en su frente
y ponen una marca en la puerta de su casa y al pasar, siempre ellos ante esta casa, caja, perdón, y besan o tocan con sus manos. ¿Sí? Esta palabra Shema viene la palabra hebrea para escuchar, escuchar. ¿Sí? Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. Deuteronomio 6, 4 al 9, leamos juntos. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y tus puertas. Aquí dice, oye Israel, oye, escucha. Esto se llama Shema. ¿Sí? Estos pasajes se pueden dividir en tres partes. Primero, Jehová Dios es el único criado, ¿no? Criador, único criador. Entonces, para los israelitas, los ídolos no son aceptables. No pueden ser aceptados. Segundo, amar al único Dios. Esto es una actitud digna del pueblo escogido de Dios para servir a Dios, ¿no? Y tercero, los israelitas deben educar a sus hijos acerca de Dios y la fe, todos. ¿Sí? La razón por la que Dios requirió que los israelitas lo amaran fue por la gracia que Dios les ha dado. Por las gracias. ¿Por qué? Los israelitas sufrieron en Egipto como esclavos, ¿no? Ellos vivieron 400 años. Ellos no tenían ninguna esperanza. Y de allí Dios los sacó, los libró, ¿no? Dios se acordó del pacto que hizo con sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Así que los libró de la esclavitud y los guió por el desierto durante 40 años, con columna de nube y fuego, y los protegió, los alimentó. Todo esto fue la gracia de Dios. Si realmente comprendieran esa gracia, los israelitas, ¿qué deberían de hacer? Deberían de regocijarse y amar a Dios. ¿Sí? Pero lo que podemos saber a través de su historia es que ellos no obedecieron a Dios y tampoco escucharon su palabra.
¿sí? Hasta rechazaron a Jesucristo que vino a su tierra, ¿no? Y lo crucificaron y mataron. A pesar de que se suponía que amaban a Dios, al igual que su confesión. Esto es una evidencia de que ellos no amaban a Dios verdaderamente. Por eso Jesucristo dijo así, yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Sí, así dice. Oseas capítulo 14, 9. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos. Los justos pueden obedecer, mas los rebeldes caerán en ellos. Así dice. Jeremías capítulo 32, vamos a buscar un poquito adelante de Isaías. Jeremías capítulo 32, versículo 23. Jeremías capítulo 32, versículo 23. Leemos juntos. Y entraron y la disfrutaron, pero no oyeron tu voz, ni anduvieron en tu rey. Nada hicieron de lo que les mandaste hacer. Por tanto, has hecho venir sobre ellos todo este mal. Sí, Dios les permitió que ellos entraran en la tierra de Canaán, prosperarán en su lugar. Pero ellos, ¿qué dice? No oyeron tu voz, ni anduvieron en tu ley. No obedecieron. En la época de Jesús, los israelitas hablaban y actuaban como si amaran a Dios, sirvieran por fuera, pero sus corazones estaban lejos de Dios, ¿no? Por eso Jesucristo dice así: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamiento de hombres. Esta doctrina no es de Dios, sino de los hombres. Así que los que se han dado cuenta de las gracias y amor de Dios pueden amar a Dios con todo su corazón, con todo su alma. Sí, nosotros ya sabemos bien. Dios nos amó primero, con todo su corazón, con toda su alma. Entregó su vida. Nosotros hemos comprendido ese amor. Por eso, el Señor nos demanda, nos exige que lo amemos y escuchemos su palabra, ¿no? Y lo obedezcamos.
El Shema, que es una confesión de los israelitas en Deuteronomio, esto puede ser nuestra confesión, ¿no? Nuestra confesión. Yo escucharé tu voz. Yo obedeceré tu palabra. Los cristianos salvos merecen escuchar la palabra de Dios, amar al Señor, obedecerles, sin importar en qué situación nos encontramos y dónde estemos. ¿Sí? Es importante a quien escucha. Jesús dijo, mirad lo que oís. Mira lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido. Aún se os añadirá a vosotros los que oís. Así dice. Adán y Eva ¿escucharon la palabra de Dios o la de Satanás? Adán y Eva cayeron en pecado por escuchar la palabra de Satanás, ¿no? Caín escuchó a Satanás, por eso mató a sus hermanos. ¿Sí? En la historia de Israel, había un rey llamado Jeroboam. Dios lo levantó y lo llamó como el rey de Israel. Aunque él era israelita, pero él descendió a Egipto y aprendió muchas costumbres de Egipto. Y luego él se hizo rey. Pero él debería de obedecer la palabra de Dios. Pero él eligió los ídolos, ¿no? Él puso un altar. 2 altares, ¿no? Allá puso ídolo de becerro. Él no quiso escuchar la voz de Dios. Judas Iscariote no escuchó la voz de Jesús, a pesar de que siguió a Jesús durante 3 años y medio. ¿Sí? En nuestra época hay muchos maestros, enseñanzas en este mundo. Ellos muestran sus conocimientos en varios medios. Mucha gente lo sigue y lo escucha. Por eso, ellos no escuchan la palabra de Dios. Ellos toman como la palabra de Dios como una broma. Por eso, segunda de Timoteo, capítulo 4, muchas personas dejan de escuchar la palabra de Dios. Vamos a buscar segunda de Timoteo 4, segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, 3 al 4. Leemos juntos. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír,
se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Sí, en nuestra época, esta palabra se aplica claramente, ¿no? Muchos tienen muchos maestros para aprovechar sus cosas carnales, ¿no? Si hay donde gana dinero más, o si hay donde hay comidas ricas más, o a manera de hacer comida, o hay mucha sabiduría, ¿no? Por YouTube. Ellos se inclinan en sus corazones. Pero los salvos, ¿qué deben hacer? Deben considerar, muy importante, aprender la palabra en la iglesia y escucharla, ¿no? Porque en la iglesia hay enseñanza del Espíritu Santo. ¿No es así? Primera de Juan, capítulo 2, 27, dice. Vamos a buscar Primera de Juan, capítulo 2, 27. Primera de Juan 2, 27. Les leo. Primera de Juan 2, 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. ¿Sí? Bueno, el hecho de que la obra de la salvación se manifiesta a través de nuestra iglesia, esto es una prueba de que el Espíritu Santo está en nosotros, pero habita en nosotros. Satanás tiene todo tipo de formas de engañar a la gente. Pero hay cosa que Satanás no puede hacer. ¿Qué es esto? Esto es renacer las almas. Esto es salvar las almas. Solo el Espíritu Santo puede hacer esto. ¿Sí? El Espíritu Santo permanece en la iglesia, está en la iglesia. Por eso nosotros aprendemos sus enseñanzas por medio del Espíritu Santo. Ni no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Esto no significa que no necesita algún pastor que nos enseñe. ¿Qué significa? No necesita otra enseñanza del mundo, ¿no? El Espíritu Santo nos enseña a todos. Por eso nosotros sabemos bien, hay que permanecer en las iglesias. Para recibir la enseñanza del Espíritu Santo, debemos tener oídos, ¿no? Que puedan escuchar y discernir las palabras.
¿Cuál es la diferencia entre los salvos y los que no son salvos? Al escuchar la palabra, si tiene oído para discernir o no. Esto creo hay diferencias. En Proverbios capítulo 4 dice, para los hijos de Dios tienen las características. ¿Sí? Si nosotros leemos allá, podemos saber, los salvos tienen oído para escuchar la palabra y discernirlas. ¿Sí? Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4. Versículo 20 al 27 dice, y hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Aquí salen nuestros miembros del cuerpo, ¿no? Oídos, ojos, bocas, ¿no? Labios o pies. Pero los que no son salvos no tienen oídos. Mismo libro, capítulo 6, mismo Proverbios, capítulo 6, versículo 12 al 15, yo les leo, y el hombre malo y el hombre depravado, el que andan en perversidad de boca y heiña, y los ojos, y que habla con los pies, que haces señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedios. Hasta 19 podemos ver, ¿sí? Sale los labios, ojos, sus dedos, ¿no? Sus corazones, sus manos, sus pies, sale todo. Pero, ¿qué hay? Que no hay. Aquí no hay oídos. No hay oídos. Los cristianos salvos tienen oídos. ¿Este oído qué? Para escuchar la palabra. Nosotros cada domingo, miércoles o la comunión,
Siempre escuchamos, ¿no? Escuchamos la palabra. Por eso podemos guardar nuestro corazón. Si guarda nuestro corazón, nuestros ojos podrán ver los correctos. Podrán caminar por el camino correctos. Sin desviarse, sin inclinarse hacia la derecha o izquierdas. Un predicador famoso estaba predicando en todos, en un, ¿cómo se llama? En un lugar abierto. Un incrédulo, él no quiso escuchar, pero para ver mucha gente se junta, ¿no? Aunque él no creía en Dios ni quería escuchar, pero para ver a la gente, él subió. No quiere escuchar, por eso ya está tapando sus oídos. Así está viendo la gente. De repente, un mosco se le quedó sus narices así. Aunque gira para que se vuela, pero se queda así. De repente, él tapó su mano, su dedo, ya. Y al quitar sus dedos, este predicador así fuertemente habló. Si alguien tiene oídos para oír, oiga. Él se sorprendió. Por eso, él comenzó a escuchar la palabra de este predicador y luego ya, él se hizo un creyente. No sé, es como una palabra verdadera, ¿no? La gente debe escuchar la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué palabra de la Biblia debería escuchar primeramente? La gente primero debe escuchar la voz de Juan el Bautista. Juan el Bautista así habló. Arrepentíos, ¿no? Arrepentíos. En la época de Jesús, los que se arrepintieron de sus pecados por la palabra de Juan el Bautista, ellos pudieron aceptar a Jesús como Cristo. ¿Sí? Y luego debe escuchar el Evangelio, ¿no? Es una gran bendición que nosotros escuchemos el Evangelio y recibimos la salvación. Cuando apóstol Pablo predicó el Evangelio en Filipos, Lidia, una vendedora púrpura, ¿no? Escuchó la palabra. Ella escuchó la palabra con el corazón abiertos, con el corazón fervientes. ¿Sí? Por eso el Señor abrió su corazón, le hizo creer en el Evangelio. ¿Sí? En nuestra época, muchos escuchan el Evangelio, pero son pocos, son salvos, ¿no? Son pocos. ¿Por qué?
porque no escuchan la palabra con el corazón, anhelos, dispuestos, ¿no? Isaías 55:3 dice, inclinad vuestros oídos, venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, ¿no? Inclinar, ¿qué significa? Escuchar la palabra con el corazón sincero, ¿no? Abiertos. Sí, después de ser salvo, debemos aprender la palabra con el corazón sinceros, ¿sí? Anhelos. Los que escuchan la palabra y critican o ¿no? evalúan. Este pastor es muy, no es muy bien, ¿no? Así. Los que la escuchan para criticarlas no podrán entender la palabra de Dios. Hechos capítulo 17, 11, los Bereas, ellos eran nobles, pero ellos cada día escuchando la palabra del apóstol Pablo, escudriñaban, ¿no? Por eso entre ellos hay muchos recibieron la salvación. Hechos 17, 11, Hechos 17, 11, les leo 17, 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, no pocos hombres. Hay muchos creyentes, ¿no? Lo importante es escuchar la palabra con el corazón sinceros. Cuando tenemos este corazón, podremos entender las palabras, ¿sí? Nosotros sabemos bien, la gente trajo a un hombre que ciego, no, sordo. Por eso no hablaba, ¿sí? A este hombre sordo y mudo se le abrieron los oídos por el poder de Jesucristo. Por eso podía hablar claramente, ¿no? San Marcos capítulo 7, vamos a ver. San Marcos capítulo 7. San Marcos capítulo 7, versículo 32. Al 35. Les leo. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Éfata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban, diciendo, bien lo ha hecho todo, hacer a los sordos oír, a los mudos hablar.
Vamos a pensar, este sordo mudo, hombre sordo mudo, ¿por qué no podía hablar claramente? Porque no podía oír, ¿verdad? Porque eran sordos. Por eso el Señor primero sanó sus oídos. Por eso claramente pudo hablar. ¿Sí? ¿Qué nos enseña esto? Cuando una persona recibe la salvación, verdaderamente sus oídos espirituales se abren. Por eso dan testimonio claramente cómo ha recibido la salvación. ¿Sí? Una persona no salva no tiene oídos, como una víbora sorda. Los que son diferentes e indiferentes a la palabra y no quieren escucharlas, no pueden ser salvos, aunque escuchen muchas palabras. ¿Sí? ¿Por qué? Se tapan sus oídos intencionalmente. No quieren escuchar. Se preocupan más por las cosas del mundo. ¿No? Judas Iscariote escuchó muchas palabras del Señor Jesús, pero ¿por qué él vendió a Jesús? Su interés no estaba en la palabra, sino solo en las riquezas. Ya nosotros somos salvos. Vamos a pensar, ¿realmente estamos entendiendo la palabra de Dios? Aunque somos salvos, es posible que no escuchemos ni entendamos la voz de Dios. ¿Por qué? Cuando estamos durmiendo en nuestra fe, en nuestra vida cristiana. Efesios 5:14 dice así: despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos, te alumbrará Cristo. Así dice, ¿no? Efesios 5:14 dice así. ¿Sí? Los que duermen de fe no pueden oír la voz del Señor, ¿no? El Señor nos dijo que despertáramos, resucitáramos de entre los muertos. Los muertos, ¿quiénes son? Son los que no son salvos, ¿no? Si las personas salvas viven y actúan igual que los incrédulos, es como dormir espiritualmente. Cuando nos despertamos espiritualmente y nos separamos del mundo, la voz de Dios comenzará a escucharse. ¿Sí? Otra vez. Pero si vivimos demasiado ocupados con las cosas del mundo, no podremos escuchar la voz de Dios. Y tampoco podremos comprenderlas. Cuando Isaac enseñó a dos hijos, ¿quiénes? Esaú y Jacob, ¿no? Jacob
era un hombre muy callado, ¿no? Solamente él estaba cerca de su mamá en la cocina, escuchaba la palabra de su mamá y también inclinaba bien la palabra de sus padres. Profundamente meditaba. Pero Esaú era cazador, ¿no? Aún escuchando la palabra de Dios, la palabra de su padre y su consejo, su pensamiento solo era cazar, ¿no? Hoy que penado, voy a cazar. Solamente, aún escuchando, solo su pensamiento era así. Cuando terminará la palabra de mi papá, es muy aburrido, ¿no? Por fin, él vendió su primogenitura, ¿no? A Jacob, hasta perdió la bendición primogenitura, ¿no? Perdió. Cuando Dios apareció a profeta Elías, Dios no estaba, no apareció en el viento, ni el tormentos, no terremotos, ni en el fuego. No estaba allá. Solo Él se apareció con una voz muy suave. Muy suaves. Primera de Reyes, vamos a buscar. Sí. Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 9 hasta 14, leemos juntos. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, y el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Tras el fuego un silbo apacible y delicado. Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él un voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Hasta aquí. Versículo 12 dice: tras el fuego un silbo apacible y delicado. ¿Qué es? Es una voz muy suavecito, ¿no? La palabra de Dios es como una voz tan suave. ¿Sí? Entonces debemos dejar todas nuestras preocupaciones del mundo. Hay que concentrar nuestros oídos en la palabra de Dios. Es importante, ¿no? Concentrarnos en el tiempo de predicación y escuchar. La hermana de Marta, ¿quién es?
María, ¿no? María. Escuchó la palabra del Señor más atentamente. Su hermana Marta estaba muy ocupada por preparar la comida. Ella se quejó, ¿no? Se quejó. Pero a pesar de que su hermana la reprendió, pero sentándose cerca de los pies de Jesús, él escuchó, ¿no? Escuchó. ¿Ella qué se dio cuenta? ¿De qué se dio cuenta? Ella sabía que el Señor pronto moriría, ¿no? En la cruz. Así que ella rompió un alabastro de perfume, ¿no? Porque ella atentamente escuchó la palabra del Señor. Por eso ella hizo así. ¿Cuál es el propósito de escuchar y aprender la palabra de Dios? Para obedecer, ¿no? Para obedecer a Dios. Y también para hacer su voluntad. Por eso, el mandato de Dios para nosotros, ¿qué es? Escuchar la palabra. Esto incluye obedecer la palabra, ¿no? Ese significa. Si escuchamos la palabra y no la ponemos en práctica, esto no es escuchar la palabra. Cuando sacerdote Elí era el juez de Israel, ¿no? Los israelitas estaban muy oscuros espiritualmente. Ellos no obedecieron a Dios. Aún el sacerdote Elí también espiritualmente era muy insensibles. Por eso la palabra de Dios no se le apareció. ¿No? Nadie obedeció a Dios. Solamente por eso la palabra de Dios se le apareció ¿a quién? A un niño Samuel. Cuando Dios llamó a Samuel, Samuel estaba durmiendo, Samuel fue a Elí, ¿no? Porque él pensaba que Elí le llamaba. Así 3 veces, así llamó a Samuel. Entonces, Elí se dio cuenta que es el llamamiento, el llamado de Dios, ¿no? Por eso, Elí le dijo a Samuel, Primera de Samuel, vamos a buscar, Primera de Samuel capítulo 3. Primera de Samuel capítulo 3, versículo 8 al 10. Leamos juntos. Primera de Samuel 3, 8 al 10, leamos juntos. Jehová pues llamó a tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamaré, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel, se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Así como Samuel, cuando nosotros aprendemos las palabras, ¿sí? Debemos escuchar con esa actitud, ¿no?
hablas, Señor. Yo oiré y obedeceré. ¿Quién puede obedecer la palabra de Dios? Los que tienen fe. Puede obedecer. Santiago capítulo 1, 22 al 25, ¿no? Podemos ver. No tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Y él se considera a sí mismo, se va y luego olvida cómo era, ¿no? La fe y la obediencia, o sea, la fe y la obra nunca pueden separarse. Si tiene fe verdadera, debe demostrarse a través de su obra y su obediencia. ¿Sí? Por Santiago 2:18, ¿qué dice? Tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Yo te mostraré mi fe por mis obras, ¿no? Sí, debemos mostrar nuestra fe con nuestra acción, con nuestra obra. ¿Sí? Esto es la actitud digna de los que escuchan la palabra de Dios. No debemos ser oidores solamente. Debemos obedecerles. ¿Sí? Ya, según la ley de Dios, en Éxodo capítulo 21, un esclavo era librado después de servir a su amo durante 7 años. Y luego, cuando este siervo puede salir, sí puede salir, pero ese siervo no quiere salir porque ama a su amo. Entonces, ¿qué hacen? El amo lleva a ese siervo a la puerta, ¿qué dice? Atraveso, ¿no? Atraviesa su oreja con, ¿cómo se llama? Con un pinza, así, huecos en sus oídos. Entonces, este siervo pertenecerá para siempre a su amo como esclavos. ¿Qué quiere decir esto? El amo perfora la oreja del siervo. Esto significa, desde ahora, yo solamente escucharé de tu voz, ¿no? Todos los salvos, sí, son como siervos que solamente escuchan la voz del Señor y obedecerles. Así nosotros debemos ser. Proverbios capítulo 8 dice, bienaventurados los que esperan a la puerta del Señor todos los días para oír la voz de Dios, para oír. Cuando leemos la Biblia, escuchamos la palabra, esto se puede decir, escuchar la voz de Dios, ¿no? Debemos escuchar lo que el Espíritu Santo dijo a las iglesias a través del Apocalipsis, ¿no? 7 iglesias.
Dios dijo, ¿no? A 7 iglesias. Primero, ¿qué es? La iglesia de Éfeso. ¿Qué le aconseja? Restaura su primer amor, ¿no? Porque ellos se olvidaron el primer amor. A la iglesia Esmirna, ¿no? ¿Qué dice? ¿No? Sé fiel hasta la muerte, ¿no? Nosotros debemos predicar evangelios. ¿Eh? ¿Hasta qué? Moramos. No sé. A la iglesia Pérgamos, Dios ordenó así. No se comprometer con el mundo. Sea apartes. Debe obedecer ese mandamiento. A la iglesia de Tiatiras, que dice, quitad el ídolo en sus vidas para seguir al Señor, para obedecer la palabra de Dios. Debemos quitar nuestros ídolos en nuestro corazón. Muchos. A la iglesia de Laodicea, ¿no? ¿Qué dice? Sea frío o caliente, ¿no? Si es tibia, te vomitaré, ¿no? No debemos dejar la iglesia y la comunión, aún muchas circunstancias difíciles. Debemos entrar más cerca en la comunión y tener la comunión con nuestros hermanos y hermanas. Teniendo comunión, vamos a escuchar más y más la voz de Dios, no la voz del mundo. Dios nos permitirá muchos sufrimientos. ¿Por qué? Porque ese es el momento en que podemos estar más cerca de Dios. Por eso Dios nos permitirá muchas aflicciones también difíciles para entender más la palabra de Dios y para también obedecerlas. Y también nosotros debemos anunciar la voz de Dios, o sea, la noticia, la buena noticia, ¿no? Nosotros tenemos esa buena noticia, que es el evangelio, ¿no? Para que nuestros vecinos, nuestros conocidos puedan escuchar la voz de Dios y su amor. Última palabra, Salmos 66, versículo 16. Salmos 66, versículo 16. Salmos 66, versículo 16. Leamos juntos. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. Así. Vamos a anunciar este evangelio. Con oración terminamos. Señor, te damos gracias hoy, el día del Señor. Hemos escuchado, aprendido tu palabra. Hoy hemos pensado sobre oír y escuchar la palabra.
Si nosotros somos salvos, por eso tenemos oídos para escuchar y discernir tus palabras. Pero los que no son salvos todavía no la tienen esto. No solo que nosotros escuchemos tu palabra y olvidemos, sino obedeciendo tu voz, tus palabras, y queremos agradecer a ti, Señor. En este mundo, mucha gente no quiere acercarse a escuchar tu palabra porque sus oídos están tapados por las cosas mundanas. Pero nosotros está abierto nuestros oídos, por eso podemos discernir bien tu palabra, tu voz. Señor, queremos seguir a ti conforme a tu palabra. Queremos obedecer tu palabra. Señor, danos tu ánimo y tu discernimiento para que nosotros podamos glorificar a ti a través de nuestra vida. Alrededor de nosotros hay muchas almas todavía no conocen tu palabra. Queremos anunciar tu evangelio a nuestros conocidos. Para eso, nosotros debemos escuchar más tu palabra atentamente. Gracias en el nombre de Jesús, quien nos ama siempre. Amén. Gracias.